Lo voy a escribir. Ya. Síntesis de ADN a partir de un molde de DNA. Pero no solamente aquí, ya habíamos dicho que que a partir de este molde de DNA, la célula progenitora crea otro color. Perdón, sorry, se me fue el mambo. Ya, a partir de un molde de DNA. Y les había dicho que la célula progenitora forma dos células hijas que tienen material genético idéntico a ella misma. Entonces, en síntesis podríamos decir eso, ¿ya? Pero tal vez pueda alargar un poquito esto. Entonces, es la síntesis del DNA que a partir de un molde, o también le dice plantilla al doctor, a partir de un molde de DNA, interviene la DNA polimerasa. Entonces, va a transportar nucleótidos trifosfatos o NTP directamente, ¿ya? Entonces, esto provoca que haya la síntesis de una nueva hija, o bueno, o dos hijas en este caso, ¿ya? Y estas van a tener o van a presentar replicación semiconservativa. Creo que ya se me está cerrando la garganta, pero me voy a tomar un poquito esta vez de agua. Transición. Habíamos dicho que es la síntesis de ARN a partir de un molde de DNA. A partir de un molde de DNA. ¿Ya? Entonces, aquí, chicos, ya no va a actuar la DNA polimerasa, sino va a actuar la RNA polimerasa, o también llamado lo que es la primasa. Entonces, esto también va a llegar a transportar nucleótidos trifosfatos. Se va a sintetizar el ARN. Y bueno, eso es todo. En sí, esa es la función de la transcripción, la síntesis del ARN a partir de un molde de DNA, donde la polimerasa actúa transportando nucleótidos trifosfatos al ARN. Y ya. Gen. Vamos a entrar en el concepto de gen. Básicamente, es una estructura, no, es una unidad heredable, les había dicho toda la clase. Es una unidad heredable. Básicamente, podríamos decir que, a ver, que es un conjunto, un ratito, otro color voy a anotar para que no se confundan. Uy, perdón. Básicamente un conjunto que vendría a ser nucleótidos de DNA o ADN, dependiendo de lo que ustedes quieren colocar, que forman o que constituyen, mejor dicho, una proteína. Eso es un gen. Es una unidad o una estructura heredable, perdón, No era constituye, más bien de forma. que forman, dice. Les dije que forman o que constituye. Constituyen, ¿Ya? dijo, después le escribió forman, por eso le estaba preguntando. No, igual da lo mismo. Que constituyen o forman, dije. Entonces, es una unidad o una estructura que se hereda. Básicamente, son un conjunto y terminan formando una proteína. Sí, estos son conceptos que el doctor maneja. Estoy seguro que lo tienen anotado, que lo escribieron o que tal vez está en el libro, ya o en los videos. Si hablamos de traducción, ya habíamos dicho que básicamente va a actuar el RNA mensajero, pero ¿de qué manera? A ver, va a descodificar, eh, va a descodificar las proteínas, simplemente. O ustedes lo que llaman, ¿cuál es esta otra palabrita? La síntesis de proteína. En sí, chicos, lo que sucede aquí básicamente es que el RNA mensajero se descodifica y esta llega a dar lugar a lo que es una proteína. Por eso le digo síntesis de proteína directamente. Entonces, esta proteína, chicos, va a actuar, o mejor dicho, va a intervenir en lo que es la enzima aminoacil RNA de transferencia sintetasa. Entonces,
para evitar todo eso, yo le coloco síntesis de proteína. ¿Ya? Fácil y sencillo. Uy, un rato. Enzimas de restricción. ¿Ya? ¿Qué es lo que son? Seguramente ya lo hemos hablado y me hago acuerdo todavía. Estas enzimas básicamente llegan a cortar, a ver, cortan los enlaces fosfodiésteres o fosfodiésteres, no me acuerdo bien si era E o S. Ya cortan los enlaces fosfodiéster del material genético que llegan a tener, dependiendo si es ADN o ARN. ¿En dónde? ¿Ya? ¿En dónde llega a cortar esto? En lo que vendría a ser, no sé si escucharon esta palabrita, en los sitios que llegan a ser palíndromos. Ustedes, si a ustedes les pregunto, ¿qué es palíndromo? ¿O a qué hace referencia un palíndromo? ¿Qué me dirían? Si les dicen palíndromos, recuerden siempre esto, que se puede lecturar ya de un lado a otro, de 3' a 5' o de 5' a 3'. Entonces, las enzimas de restricción básicamente cortan los enlaces fosfodiéster en sitios palíndromos, ¿ya? Que son reconocidos o que son reconocidos por secuencias de nucleótidos, ¿ya? PCR. Les digo que el concepto de PCR siempre les va a preguntar. No hay un examen en el que no hay un examen en el que deje suelto eso. Todos vamos a comenzar con que sabemos que es una técnica, desde ya. Pero ¿para qué? Sabemos que el PCR llega a replicar el proceso de la célula. Entonces, pero en unas grandes cantidades. Entonces, es una técnica de amplificación de los fragmentos del material genético, en este caso del DNA. A ver, entonces, es una técnica de amplificación del DNA. ¿Ok? Después, aquí, chicos, va a actuar lo que es la enzima TAQ, ¿ya? O TAC, lo que le dice el doqui. Entonces, vendría a ser una técnica de amplificación de los fragmentos de material genético. La enzima TAC polimerasa llega a transportar los DNTPs, o sea, los dinucleótidos trifosfatos, de manera in vitro para que los genes se amplíen. Entonces, es una técnica de amplificación de fragmento del DNA, a ver, del fragmento de DNA, ¿ya? ¿Para qué? Justamente para la amplificación de los genes. Ya aquí entre paréntesis voy a colocar, uy, perdón, amplificación de los genes. Desnaturalización, ya les había mencionado hace un tiempito atrás Auxiliares, que era o de qué se colores, encargaba. Ay, perdón, voy a hacerlo ahorita. Encima gracias. de restricción, ya. PCR, una técnica de amplificación del fragmento del DNA, amplificación de los genes, ya. Desnaturalización. Les había dicho que va a ser el rompimiento, otra vez sigo, el rompimiento de los puentes de hidrógeno. Ya. ¿Debido a qué o por qué? Por acción del calor, chicos, rompimiento de los puentes de hidrógenos por acción del calor o también sirve del calentamiento dado, justamente. ¿Ya? O por el aumento de temperatura, también es válido ese concepto. ¿Ya? Dando lugar a las monohebras. O sea, ¿qué es lo que quiero decir con esto? La doble cadena de DNA, al aumentar el calor, se llega a separar en cadenas simples, de una sola hebra, y en las dobles cadenas se separan. Eso es lo que quiero decir. Ah, bacteria. De primera mano,
Microorganismos. Ahorita voy a arreglar el color, no se preocupen por eso. ¿Ya? Microorganismos. Aquí deben saber más o menos qué tamaño tienen. Pero era de 0. Uy, ¿de cuánto era? De 0,1. Qué raro. Se movió todo. Ya. Ahí está. Creo que ya lo arreglé. Ya más o menos de 0,1 milímetro a 0,3, no recuerdo bien. ¿Ya? Y básicamente ustedes deben saber que estas bacterias no llegan a contener núcleo. ¿Qué más deben saber acerca de las bacterias? ¿Ya? Deben saber lo siguiente. Perdón, me estoy durmiendo. ¿Ya? ¿Tienen o no tienen pared celular? ¿Ya? La respuesta es sencilla. No tienen pared celular. ¿Qué más después de esto? No tienen núcleo, no tienen pared celular. Ahora, ¿tendrán ribosoma y material genético? Esta es pregunta de examen. ¿Las bacterias tienen organelos? Chicos, es pregunta. Chicos, de nuevo. Entonces, no tienen núcleo, tienen pared celular, ya presentan organelos y ¿qué más presentan? Ribosomas también, por si acaso, es parte de los organelos. También presentan el DNA. Bueno, en resumen, material genético. Esas cositas tienen la bacteria. Son microorganismos aproximadamente de un tamaño de 0,1 milímetro. Llega a contener núcleo, tiene pared celular, presenta organelos, presenta material genético, presenta ribosomas. Plásmido. El plásmido, ustedes deben saber que en sí son muchas más pequeñas, ¿ya? Son estructuras pequeñas de lo que vendría a ser del material genético, de DNA. Estas se llegan a replicar independientemente del cromosoma bacteriano. Entonces nos vamos por ese concepto. Son estructuras pequeñas del material genético, que es el DNA. ¿Qué más les estaba diciendo? Se replican y se llegan a transmitir de manera independiente a lo que vendría a ser el cromosoma bacteriano. Se replican, transfieren de manera independiente al cromosoma bacteriano. Ahorita arreglo los colores, no se preocupen. Y aquí está. Y aquí está. Fago. Debemos saber qué son virus, qué es lo que hacen estos virus. Les había dicho que infectan a las bacterias, ¿ya? Infectan a las bacterias. Ahora, deben saber también que estos virus son o se comportan como parásitos. Uy, perdón, apreté el error. Son considerados como parásitos obligados. ¿Qué más debemos saber? Ay, me está doliendo. Uy. Se multiplican por fisión binaria, igual. Nada más, fácil y sencillo. Los fagos son virus que infectan a la bacteria y son considerados parásitos obligados. Suficiente con eso. Virus.
básicamente, sí, habíamos dicho de que contiene DNA, son microestructuras químicas que contienen DNA o contienen RNA, pero jamás ambas. No se reproducen por sí mismas, necesitan unas células pederas, también son considerados parásitos obligados. No se producen por mitosis ni por meiosis. Ay, qué flojera escribir todo eso. Pero ni modo, ¿qué puedo hacer? Ya. Ya. Ah. Mm, ya. Son estructuras químicas. Ya. Que contienen DNA o RNA. Uy, perdón. O RNA. Pero no ambas. Se reproducen, perdón, no se pueden reproducir ni por mitosis ni por meiosis. ¿Cómo? Necesitan una célula hospedera. Ya, eso, necesitan una célula hospedera para poder replicarse. Son considerados parásitos. Ay, madre mía. Está Y es durmiendo, que así se le tenía duerme. que estar escribiendo todo el tiempo. Sí, sí, ya también me afectó desde que ahora estamos Desde las 9. en unos ratitos. Me voy a estirar, ¿sí? Sí. Ah, ya. Ahora sí. Uf, ya. Vámonos. La letra lo estiró mucho. Ay, No, está bien. Está era el bien. mío. Eh, ya. El ARN mensajero de los eucariontes, ¿qué es lo que contiene? Estas preguntas de examen. Ya comenzamos con la resolución. Ustedes deben saber que va a tener una cola, lo voy a resumir, de polia, o sea, cola de poliadenina. También va a tener exones. Recuerden por qué va a tener exones. Ya, porque es la parte codificable de las proteínas, ¿no? Va a tener codones de iniciación. Y si tiene codones de iniciación, también va a tener codones de terminación. Claro que sí. Y por último, va a tener el encapuchamiento. Ahorita voy a cambiar el color. O también llamada caperuza. Ven, muchas veces diversas palabritas. El ARN mensajero contiene esas 5 cosas. Una cola de poliadenina A, exones, codones de iniciación, codones de terminación y capucha o caperuza. ¿Cuáles son los requisitos de la replicación? Ya les había dicho, molde de DNA. A ver, ¿qué más? Cebador, me imagino, ¿no? Otra cosita. Vamos, estoy seguro que se lo saben. Los dinucleótidos trifosfatos. ¿Qué más? Seguramente algunas enzimas. Falta una cosa. ¿De qué me estoy olvidando? De los cofactores. Este puede ser magnesio o manganeso. En esta ocasión yo voy a poner magnesio y ya. Excelente, Maida. Muy bien. ¿Ya? ¿En qué consiste la replicación semiconservativa? Ya, ustedes deben saber que la replicación semiconservativa esperen, a ver, ahí, ya está. Ya. Esta replicación semiconservativa se lleva a cabo por la separación de dos cadenas. ¿Ya? La replicación semiconservativa se lleva por la separación de cadenas simples o como estas están separadas de manera parenteral de una sola cadena de doble hebra, se separan en dos cadenas de hebra simple. Entonces están a la par, están paralelamente. ¿Ya? Entonces, la replicación semiconservativa se va a llevar a cabo por la separación de dos cadenas
podría ser enterales. ¿Ok? Mm, Literal. Entonces, cada una de estas, si ustedes ven esto, cada una de estas cadenas ya sirve como molde. ¿Ya? Pero ¿para qué nos sirve un molde? Para la síntesis de lo que vendría a ser una nueva cadena que la está complementando. ¿Ya? Entonces, de una cadena de doble hebra se separan dos cadenas simples. Y estas dos cadenas simples son utilizadas como molde. Entonces, lo que era adenina se une con lo que vendría a ser guanina, citosina, con timina y demás. Y esto forma cadenas complementarias. ¿Ya? Entonces, el doctor muchas veces, acerca de la replicación semiconservativa, les va a colocar muchas cosas que sí son ciertas. ¿Ya? Y a veces les va a colocar, eh, explique, o mejor dicho, señale cuál es falsa, cuál no es correcta. Yo aquí les estoy colocando lo que sí es correcto. En la replicación extensiva, ¿se lleva por separación de dos cadenas? Claro que sí. Ahora, ¿esas cadenas sirven como molde para una nueva síntesis de cadenas? Por supuesto que sí. Ya, a veces les puede colocar, todas son falsas, todas son correctas. Entonces es bueno que esto lo sepan. Ya, si hablamos qué características tienen exones e intrones del material genético, esto ya lo habíamos mencionado. Ya, si hablamos de los exones, les había dicho que estas, ahorita arreglo el color, no se preocupen, básicamente son secuencias codificables, les había dicho, ¿de qué? Secuencias codificables de las proteínas, porque los mencionamos en traducción, ¿recuerdan? Secuencias codificables de proteínas. Y si hablamos de los intrones, ¿qué me pueden decir? Los intrones, chicos, a diferencia de los exones, no son codificables. ¿Pero por qué? Porque justamente carecen de información. Ya entonces los intrones son secuencias que carecen de información y por ende no son codificables. Y es más, lo voy a colocar aquí. No codifica la Entonces, proteína. ¿sí? Porque no contiene la información necesaria. Es por eso que en el corte y empalme desechamos todos los intrones, separamos los exones y los volvemos a unir. Y eso es algo que ya han visto y que ya han hecho. Ya, yo solamente estoy repitiendo lo que ya mencioné en todos los apuntes anteriores. ¿Se dan cuenta que estoy volviendo a mencionar lo mismo? ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuáles son los factores de iniciación en la traducción? Factores de iniciación. Ya lo había mencionado. ¿Recuerdan? De iniciación de IF3, ¿qué más? IF2 y IF1. Así de sencillo, no es más. ¿Qué habíamos dicho acerca de la tetraciclina? Les había dicho que inhibe síntesis. ¿En dónde? ¿En dónde inhibe la de la síntesis? pared celular. ¿Seguro? La proteína de su unidad de 30. Está hablando justamente de los procariontes, tengan cuidado. ¿Ya? Inhibe síntesis, sí, las proteínas. ¿De qué manera actuando? En la subunidad, ya lo dijo su compañera. Voy a cambiar el color un ratito. ¿Ya? A ver, siguiente pregunta. ¿Cuáles son las funciones de las siguientes enzimas? Por ejemplo, aquí el doctor coloca más que todo las enzimas de las DNA polimerasas, ya a ver cómo es los requisitos de la replicación en eucariontes. Y habíamos colocado DNA alfa, beta, delta y demás, pero él coloca específicas. Ya les había dicho cuál. Sin embargo, no siempre, a veces puede alterar. Si hablamos de las DNA, por si acaso, pol delta, DNA polimerasa delta, ¿qué función podría tener? Esto está en la guía, por si acaso. Ya, y básicamente podríamos decir que sintetiza o polimeriza lo que son cadenas de DNA. ¿Por qué? Porque participa en el genético, simplemente por eso. Ya, a veces también entra lo que es la DNA pol beta.
De cualquier manera, ustedes pueden hacer alfa, beta, gamma, delta, sigma, de las 5. Yo voy a poner delta y beta porque son más difíciles de encontrar. El resto está en la guía, no les voy a decir que no. Ya, y básicamente es pues lo que les había mencionado, todas las DNA polimerasas van a participar en la reparación justamente, en la, a ver, reparación de la replicación. ¿Ya? Justamente, es más, el doctor menciona o a veces dice o dijo en clase qué función o qué aplicación llega a tener. Entonces, la función o la actividad que llega a tener es la actividad correctora. Arregla básicamente malas lecturas del código genético. Miren, aquí hay una pregunta que pude rescatar completa. Uno de los incisos es incorrecto. Fíjense bien, uno de los incisos es incorrecto si hablamos de la transcripción y de la traducción en procariontes. Y esto yo se los había quedado casi de último. Pero a ver, vayámoslos leyendo. Comencemos desde el más bajo. En los procariontes es el molde de DNA para la síntesis de ARN mensajero. A ver, ¿eso tiene sentido? ¿Molde de DNA para síntesis de ARN tiene sentido? ¿Sí o no? Transcripción, creo que sí, es verdadero. A ver, el penúltimo, la traducción. Si en procarientes, perdón, la traducción en procarientes se da en ribosomas. Claro que sí. Lo acabo de decir hace una media hora. En la transcripción en procarientes se da en el citoplasma bacteriano. Sí, porque lo dije un momento. Les mostré las 4 opciones. Solamente el primero, la transcripción se da en el ribosoma y es falso. Ya, porque aquí justamente está en el citoplasma, no en el ribosoma. Y es por eso que yo aquí agarré y coloqué falso. Esto lo pueden corroborar con... Y es más, el doctor, rescaté esta pregunta porque el doctor nos hizo esa pregunta en clase. Y casualmente entró la misma. Dije, esta me la sé, de aquí soy. Si hablamos de la ARN polimerasa o la primasa como la llegan a conocer, ¿qué función llega a tener? ¿Qué les había dicho? ¿Qué hace la ARN polimerasa, chicos? Chicos, les había dicho que la primasa va a formar a un cebador, ¿ya? Pero ¿un cebador de qué? Si hablamos de ARN polimerasa, obviamente va a formar un cebador de ARN también, ¿ya? Y este va a ser complementario, este va a llegar a ser complementario a una cadena de DNA. Esa es la función de del ARN polimerasa. Y eso lo pudimos ver en transcripción justamente. Miren, aquí hay otra que dice, a ver, voy a bajar abajito un ratito. Uno de los incisos es incorrecto acerca de la transcripción. Volvemos con ese tema. ¿Qué me pueden decir? ¿Cuáles? Vamos, hacenme. ¿Cuál de estas 4 opciones puede ser? E inciso incorrecto, por si acaso. ¿Ya? Excelente, Maida. Si se dan cuenta, la transcripción, chicos, no va a ser en ningún momento catalizado por la DNA polimerasa. Lo acabamos de mencionar, es por la ARN polimerasa en sí, ya no por la DNA. Entonces, ese juego de palabritas es lo que hace el doctor, confundirlos. Exactamente.
Etapas de la transcripción. ¿Cuáles son las etapas? Ya les había dicho, inicio, oye, a ver, inicio, elongación y terminación. Facilito, ¿verdad? Es algo que ya he dicho durante unas 4 o 5 veces. Ya, si hablamos de los procariontes, ¿qué clase de ARN tienen? Ya lo voy a escribir así: ARN mensajero, ARN de transferencia y ARN ribosómico. Uy, perdón, para que no se confundan. Uy, ya. Y ARN ribosómico. Eso en procariontes, siempre ténganlo en cuenta. ¿Cuáles son los grupos funcionales si hablamos de los nucleótidos? Ya, debemos saber que si hablamos de nucleótidos, estamos tomando en cuenta lo que son los azúcares. Ya, entonces estaríamos hablando de los nucleósidos. Así que a ver cómo le podríamos decir esto. Componentes de la estructura de los azúcares. Y habíamos dicho también en un inicio de la clase los grupos fosfatos. Y también habíamos dicho las purinas y pirimidinas, lo que nosotros conocemos como bases nitrogenadas. Eso lo había dicho. Y básicamente lo había puesto como qué criterios se siguen para el estudio de los nucleótidos. Les había dicho los azúcares en los grupos fosfatos y las bases nitrogenadas. ¿Se dan cuenta? Estamos volviendo a hablar de eso. Y todo esto es de examen, por si acaso. La enzima aminosil RN de transferencia sintetasa, ¿qué función llega a tener? Y les había dicho que básicamente este va a reconocer. ¿A quién es lo que reconoce? ¿Ya? Este va a llegar a reconocer al anticodón. Así, fácil y sencillo. Va a reconocer al anticodón. ¿Y qué es lo que va a hacer eso? Que se termine el ciclo justamente, ¿no? De lo que es la transcripción. Entonces, si estamos hablando del ARN de transferencia sintetasa, es obviamente que va a reconocer al anticodón del ARN de transferencia. Tienen que tener eso en cuenta. Parecerá detalles, pero aquí el doctor les va a colocar, reconoce el anticodón del ARN mensajero, del ARN ribosomal, del pequeño nuclear, y ustedes no van a saber porque todo se parece. O sea, sí reconoce el anticodón, todos sabemos eso, pero ¿de quién? No del ARN mensajero, no del ARN ribosomal, ya, sino del de transferencia, justamente. Entonces, la enzima en sí va a reconocer al único aminoácido, ¿sí? De acuerdo al anticodón del ARN de transferencia. Eso deben saberlo bien. Ahora, ¿qué conceptos tenemos? Aquí hay que colocar conceptos más elaborados, pero ya lo habíamos dicho, ¿no? ¿Qué es fago, qué es bacteria y qué es plásmido? Ya lo había dicho anteriormente, van a revisar el video. La pregunta 16. Las endonucleasas cortan el ADN en dos formas. ¿Cuáles son esas dos formas? Chicos, están estas dos: protuberantes y simétricas. ¿Qué pasa cuando digo protuberantes y qué pasa cuando digo simétricas? Seguramente les mostró una imagen el Doki. ¿Ya? Ustedes deben saber que existen cortes protuberantes. ¿Ya? Existen cortes protuberantes a ver, déjenme ver dónde hay. No, no. Bueno, existen cortes protuberantes en lo que vendría a ser 5' y también corte protuberante, por si acaso lo voy a especificar, y corte protuberante de 3'. ¿Ya? Y también existen cortes simétricos. Y si existen cortes simétricos, también van a haber cortes asimétricos. ¿Ya? Entonces, corte y cortes, lo que vendría a ser de forma simétrica,
perdón, y forma asimétrica. Ya, de esa manera se corta lo que es las moléculas de ADN. Como ven, hay cositas que ya he hablado, que en esta ocasión, si ustedes ven el examen, es más sencillo, ¿cierto? Entonces, si hablamos de cortes en el DNA, son dos formas, tolerantes 5' 3' y simétricas y asimétricas. Si hablamos de las formas alternativas en la estructura del DNA, ¿cuáles son? Y ya les había dicho, ¿verdad? DNA A, B y Z. Ya los había dicho eso. ¿Cuál es la función de la enzima helicasa? ¿Qué hemos dicho acerca de la helicasa y acerca de la desnaturalización? Ya en sí, la helicasa, chicos, llega a desenrollar, perdón, lo escribí mal, ¿ya? Desenrolla, ¿está bien escrito? No, no está bien escrito, ¿ya? Llega a desenrollar la horquilla de replicación. Entonces, ¿qué pasa cuando una doble para hebra? Entonces, también se desnaturaliza. Entonces, desenrolla y desnaturaliza, ¿qué cosa? Cadenas de DNA, porciones de las cadenas de DNA. Eso es lo que pasa. Ahora, en el medio ambiente, ¿cómo se llegan a esparcir los virus? Ya se los había dicho. Vía aérea, ¿qué más se les había dicho? Ingesta de alimentos contaminados, ¿no? Por si acaso. Por actividad o contacto sexual. ¿Qué más les había dicho? Y algunos vectores, ya que son las picaduras de los mosquitos. Ya, ¿se dan cuenta? De todo esto se habló y de eso está entrando en su examen. Los virus llegan a ser considerados parásitos obligados. ¿Debido a qué? ¿Por qué? ¿Ya? A ver, ¿me pueden decir? Ya, primero porque sí tienen, por lo menos sí presentan material genético. Eso ya lo sabemos. ¿Qué más? Sabemos que los virus también producen enfermedades. ¿Qué más? Destruyen a las células. Uy, destruyen a las células de su huésped. Por eso es que son considerados parásitos obligados, porque necesitan una célula huésped para poder reproducirse. Si no, pues son inertes. Justamente por eso. Ya, así de fácil y sencillo. Concepto de traducción. Estoy seguro que ustedes habían anotado lo que he dicho. ¿Qué era? Es la síntesis del RNA a partir del DNA de la enzima sintetizada. Am, a ver, de nuevo, voy a hacer las preguntas. Tres preguntas clásicas. Dígame concepto de replicación, de transcripción y de traducción. De esas tres, en ese orden. Para todos, no, no solo para Calixto. Para todos. Jürgen, ¿algo que escribir? Gonzalo, Fátima, tal vez, Mónica. Vamos, chicos, mañana es su examen. Ustedes deben saber esos tres conceptos distintos. No les estoy pidiendo gran cosa, les estoy diciendo pequeñas cositas. Volvamos al inicio. Aquí están esos conceptos. Replicación, transcripción y traducción. ¿Ya? Ténganlo bien en cuenta eso.
Ya, así que no me puedes decir eso, listo. No te confundas transcripción con traducción. Ustedes lo rellenan este espacio porque ya saben cuál es. A ver, ¿cuáles son las reacciones bioquímicas que se llevan a cabo en el RNA pequeña nuclear? Recuerden, ustedes deben manejar las 5 funciones del RNA eucariótico, ¿ok? Entonces, si estamos hablando del RNA, ¿qué función estaríamos teniendo? Pues, obviamente, para llegar a formar el ARN mensajero. Ustedes lo saben, por si acaso. Y es algo que he mencionado 2 veces antes. La primera parte, corte y empalme. Lo que vendría a ser el encapuchamiento. También, ¿sí? También en esta cola de poliadenina A. Entonces, uy, de cola de poliadenina, ¿ya? Y por último, no olvidemos a la 7-metilguanosina nunca, ¿ya? Porque justamente se da la síntesis de este mismo. Eso es lo que sucede en resumen, ¿ya? No es necesario aprenderse todo. Se le da una leída belleza. Corte y empalme, síntesis de cola de poliadenina A y la síntesis de la 7-metilguanosina. Pero ¿dónde? Ojo, esto es importante ¿dónde? Porque yo me acuerdo del video que nos mostraba explicando en una pizarrita. No es en cualquier lado, sino es en el extremo 5'. Eso tengan cuidado porque eso cambia todo. Ya aquí les puede poner, por ejemplo, síntesis de cola de poliguanina o politimina, y no cola de poliadia. Aquí les puede poner recorte en lugar de corte. Y aquí en lugar de esto se los puede cambiar de número. Por ejemplo, síntesis de 5-metilguanosina en 7'. Y eso está erróneo. Son pequeños trucos que el doctor, digamos que ocupa para hacerlos confundir. A ver, los ácidos nucleicos pueden formar sales en solución. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? Habíamos dicho que son de carácter ácido, pero ¿qué más había? Si se fijan bien, tenían grupos fosfatos, ¿ya? Entonces, tienen, o mejor dicho, contienen grupos fosfatos que son de carácter, que son de carácter ácido. Es por eso que estos ácidos nucleicos pueden formar sales en presencia de metales, ¿ya? Y llegan a ser solubles en agua. Contienen grupos fosfatos que son de carácter ácido, simplemente por eso. No hay más, no hay que buscarle 5 patas al gato. ¿Cuáles son los promotores de terminación de la transcripción? Y esto también se los dije, ¿ya? Esto, por ejemplo, voy a cambiar de color. Les había dicho promotores, a ver si me hacen acuerdo, dependientes de qué proteína. ¿De qué proteína? De las proteínas Rho. Y también están, un segundo. Y las proteínas independientes de Rho. Esos dos promotores existen. Pueden colocarle promotores o también terminadores, cualquiera de las dos receptores dependientes de Rho e independientes de Rho o proteínas Rho. Cualquier término de esos es válido. En el laboratorio, ¿qué técnicas se llegan a utilizar para identificar los virus? Y eso ya lo habíamos dicho. Habíamos dicho los antígenos víricos, por ejemplo. Habíamos dicho la PCR, habíamos dicho la reto PCR también. Habíamos dicho, ¿qué más? Antígenos víricos, determinación de anticuerpos, también habíamos dicho. También existen, el doctor coloca lo que son los hemocultivos, claro que sí. El microscopio electrónico, si es que lo coloca, bien, pero muy difícil. Coloca la espectroscopía atómica,
se dice atómico. ¿Qué más puede colocar? RT-PCR, hemocultivo, estroboscopía, antígenos víricos. Ya dije lo que es el microscopio electrónico. Sí, pero no lo escribí, ¿no? Ya. Listo. Con eso entretemos. Enzimas de restricción. ¿Qué podemos decir de esto? ¿Qué son las enzimas de restricción? Ya, a ver. Debemos saber, chicos, que las enzimas de restricción lo que van a realizar es, chicos, cortar el DNA. Por eso son enzimas de restricción. Entonces, cortan el DNA. Uy, ya. Cortan el DNA. ¿Ya? ¿Pero dónde? Ya les había dicho que en sitios específicos. ¿Como cuáles? En sitios específicos palindrómicos, para que se pueda leer de 3' a 5' y 5' a 3'. ¿Cierto? Claro que sí. Durante la mitosis, ¿qué ocurre con la replicación? Les voy a poner varias opciones. Les voy a poner, por ejemplo, que en la mitosis una célula progenitora da o forma dos células hijas idénticas a la progenitora. Eso es verdadero. También les puede colocar que una célula madre forma 4 células hijas, forma 3 células hijas, forma una. Entonces, ustedes recuerden qué es mitosis, qué es replicación y cómo actúa la replicación semiconservativa, porque son conceptos o más que todo palabras que son similares. Entonces, vamos a decir fácil y sencillo, ¿no? En la mitosis se producen dos células hijas. Ya se producen dos células hijas idénticas a la progenitora. No se olviden eso. Eso ocurre en la replicación. Mitosis. Concepto de traducción. Ya saben. Traducción. Sabemos que es la síntesis de. Vamos, ayúdenme. Síntesis de la proteína. Síntesis de. Ya. Síntesis de proteína. A veces el doctor quiere complementar más. Entonces, síntesis de la proteína está bien, pero debemos conocer al iniciador, ¿no? ARN mensajero. A partir, síntesis de la proteína, de lo que vendría a ser a partir del ARN mensajero, ¿ya? Que llegan a intervenir enzimas y cofactores. Pero con esto basta, es suficiente. 29. ¿Qué clases de residuos se añaden en el RNA de los eucariontes y en la maduración del ARN? Esto se los mencioné y no me pueden decir que no. Se los mencioné 2 veces. Dije que nunca se olviden de la 7-metilguanosina. Ya, entonces, a ver, hay dos. En el extremo 3', a ver, en el extremo 3', ¿saben qué es la polimerasa G? O sea, guanina. Y también la 7-metilguanosina. Entonces, vamos a poner que se añade por la enzima, por la enzima lo que vendría a ser polimerasa guanina. ¿Ya? No, no es por la polimerasa guanina. Por la polimerasa adenina, porque es poli. Y estas vierten, no, es polimerasa G, ya me acuerdo. Y estas vierten la 7-metilguanosina, ¿sí? Creo que está bien escrito, la 7-metilguanosina. Eso es. Se añade por la enzima poliguanina
y 7-metilguanosina. ¿En dónde? En el extremo 3, ahora tengo 3'. Eso, nada más. ¿Cómo se envían al laboratorio las muestras de biología para análisis de ADN? Esto más que todo va en el último tema de biología molecular, creo que no lo tocamos, pero tampoco es tan difícil. Esto ustedes lo han visto en psicología, tal vez. Ya, si hablamos pruebas de biopsias, debemos tomar en cuenta que tenemos restos de sangre, imagino que tejidos, también grasas, y estas deben ser conservadas. ¿En qué? Conservadas en, vamos chicos, estoy seguro que lo saben, desde el segundo año, en formol. Hola. Exactamente. Esto está en el libro. ¿Ya? Aquí decía, uno de los incisos es incorrecto acerca del ARN de transferencia. Uf, aquí yo solamente pude anotar la que era incorrecta. No me dio tiempo para anotar lo demás. Básicamente la incorrecta dice que es una molécula que tiene el codón. Eso es falso, porque el ARN de transferencia contiene el anticodón y reconoce al codón de terminación. Es muy distinto, tengan en cuenta. Ya, lo que estoy señalando con amarillo es lo correcto y lo que está con verde está tal y cual como inciso, pero tengan en cuenta de que el ARN de transferencia no es una molécula que tiene codón, ¿ya? Es una molécula que tiene anticodón y es reconocido por el codón de terminación, básicamente. No hay más. La metionina, representada por los nucleótidos de uracilo, adenina y citosina, ¿a qué codón corresponde? Chicos, aquí no es necesario pensar o ser un gran estudioso. Con solo darle la contra a la UAC podemos determinar, a ver, de uracilo se va con adenina, ¿no? De adenina se va con uracilo y de citosina se va con guanina. La respuesta es AUG. Sencillo. ¿Qué función tiene la DNA polimerasa gamma? En sí, a ver, la función es bastante larga de la DNA polimerasa gamma, pero, a ver, les voy a dar un pequeño contexto de eso. En sí, chicos, ayuda en la replicación y básicamente en mantener el DNA mitocondrial, ¿ya? Pero ¿por qué? ¿Por qué ayuda en la función celular? ¿Debido a qué? Porque a este nivel, en la función celular, se da la transferencia de energía, de ATP, justamente la formación y la transferencia. Ahora, si el ADN mitocondrial es afectado, entonces va a llegar a producir diversas enfermedades. Por ejemplo, como algunas neuropatías, la neuropatía de Beer o de Lee Beer, algo así era. Después, también estaba relacionado con la diabetes mellitus de tipo 2. Por eso es importante la DNA polimerasa gamma. Entonces, en lugar de escribir todo eso de replicar y mantener el DNA mitocondrial y demás, que era todo eso, vamos a resumirlo en una palabra: polimerizar el DNA mitocondrial. Esto para prevenir algunas enfermedades que les había mencionado. ¿Cuáles son las enzimas principales de la traducción? No se olviden, enzimas, dice. ¿Qué enzimas? Aminoácido. ¿Qué más? ARN de transferencia, sintetasa y ¿qué más? Peptidil transferasa. Esas dos. Y esa es pregunta de examen. Estas sí, netamente, todas son preguntas de examen, pero uy, me respeto, esta siempre entra. Aminoácido ARN de transferencia. Uy, ¿qué escribí aquí? Sintetasa y la peptidil transferasa. El RNA
¿Cómo se conserva en un laboratorio? Esto se los dice el doctor Dante casi siempre. Los que estuvieron en el primer grupo de laboratorio y pudieron leer la guía, me van a decir, obviamente, que el material genético se conserva a una temperatura de, a ver, se conserva a una temperatura de, vamos, díganme, mientras encuentro el botón. Ya, ahora sí. No encuentro bien. Ya, eso. Conserva a una temperatura de -70 grados centígrados. Es la única forma de que no se degrade el material genético. ¿Ok? Eso tenganlo en cuenta. Escriba las funciones de los diferentes RNA. Entonces, si hablamos del RNA de transferencia, y esto lo pregunta así, tal cual, abierto. Ya si hablamos de la RNA de transferencia, chicos, participa en la síntesis de las proteínas. Si hablamos del ARN ribosómico, sabemos que esta descifra o descodifica, cualquiera de las dos palabras es buena, descifra lo que vendría a ser, el material genético. Material genético. Y si hablamos del ARN mensajero, es especificar una estructura de las proteínas, ya, pero no cualquier estructura, sino la estructura primaria, formando los cebadores que dan inicio a la replicación. Entonces, podríamos decir más sencillo, especifica la estructura de las proteínas. Más cortita y más fácil. ¿Qué características tiene un retrovirus? Ya les había mencionado. ¿Ya? Algo muy interesante de los retrovirus es que se puede utilizar ampliamente en la biología molecular. Seguramente ustedes habrán denotado o habrán escrito acerca de la transcriptasa inversa, tal vez. Ok, qué buena opinión. Bueno, deben saber que los retrovirus sí presentan RNA de transcriptasa inversa. Es más, el doctor llega a preguntar ese concepto, ¿qué es la transcriptasa inversa? ¿Qué otras características puede tener un retrovirus? Tiene polimerasa de RNA. ¿Un retingo? O lo que ustedes denominan primasa. ¿Qué otras características puede tener? También tiene algunas enzimas llamadas integrasas. ¿Ya? También tiene otras llamadas proteasas. Esas son algunas características de los virus. Hablemos del fago o de los bacteriófagos, más específico, su otro nombre, ¿no? Partes llegan a tener, y esto ya lo mencioné 2 veces, y su compañera una vez. Cabeza, ¿qué más? Me acuerdo de placa basal, les dije que no coloca cuello, sino coloca vaina. ¿Qué otra cosa más? Enzimas, material genético, que puede ser ADN o ARN, y me está faltando una más. El ganchito, claro que sí, el ganchito, chicos. ¿Cómo se llama ese ganchito? Fibra de anclaje. Esas son las partes de un fago. Para estudiar los nucleótidos se emplean varios criterios. Esto fue una de las primeras cosas que dije. ¿Ya? ¿Qué les había dicho? El número, por ejemplo. Ya. Ah, ya. El número y posición de qué?
¿De qué les había dicho? De los azúcares en el grupo fosfato, ¿ya? Más bases nitrogenadas, ¿ya? Y después, el tipo de azúcar. Estas tres son los criterios que se ocupan en el estudio de nucleótidos. Ya vamos a acabar, enseguida se van a dormir, ¿sí? ¿Cuál es el concepto de replicación? Díganme tal cual. Concepto de replicación. Síntesis del ADN a partir de un molde de ADN, ¿cierto? Entonces, en ningún momento tiene que ver el ARN. Por ende, esa respuesta automáticamente ustedes marquenla como errónea. Si les hablan de replicación, molde de DNA, síntesis de DNA. Y ya. A ver, después dice qué purinas y qué pirimidinas contiene el ADN y el ARN. Y esto yo se los había dicho, ¿cierto? El ADN y el ARN tiene guanina y tiene adenina, ¿ya? Y el ADN tiene citosina y timina. Si hablamos de ARN, pues simplemente hay que cambiar la timina por el uracilo. Esto ustedes ya lo manejan, no va a haber lío. Luego dice, uno de los incisos es incorrecto acerca de la transcripción y traducción. Ya les dije dónde se forma, qué es lo que representa cada uno. Y la opción incorrecta era la siguiente. No me alcanzó para escribirlo todo. La traducción se realiza en el ribosoma de la mitocondria en los eucariontes. Por favor, revisen eso en teoría y se van a dar cuenta de qué es lo que está mal. En el libro te dice todo lo correcto y vas a ver que no se da en la mitocondria en sí. Ay, madre mía, mi espalda. Am, espero que haya quedado, por lo menos le haya dado un vistazo. Bueno, en sí es todo el pantallazo general que deben saber para mañana. No obstante, también de las tareas puede llegar a preguntar algo. Gracias por aguantar. Creo que estamos desde las 9:30. Han pasado ya más de 3 horas. Gonzalo, ¿seguís vivo? Ya puedes dejar de grabar.